Hola, aquí Andrew. Hoy les presento un pequeño video sobre la Feria del Libro, un par de entrevistas y un vistazo a los libros que adquirí. Quizá te estarás preguntando, ¿cuál es la historia del evento? A lo que yo muy amablemente responderé con ayuda del folleto proporcionado en la feria. Según dice el folleto, todo empezó en el 54. Algunos profesores decidieron organizar la primera Feria del Libro. Después, en el 66, el ministro de Cultura abrió este espacio y en el 97 la feria pasó a ser internacional. Después de mucho tiempo y peripecias, hoy se celebra la 19ª edición. Una vez que sabemos por qué es la reina del pollo frito, me parece menester seguir. Como suele ser costumbre, se celebró en la antigua Dona. Esta feria es un momento de encuentro para autores, lectores y librerías. Este año se conmemoraron hitos como el centenario del nacimiento de Don Fabián Dobles, cuentista, novelista, poeta. Su obra se centra en la vida y el espíritu del pueblo costarricense. Si quieren les puedo narrar un par de cuentos que tengo por ahí. Los 50 años de la vida literaria de Don Quincy Duncan, un distinguido autor y embajador de lo costarricense, autor desconocido hasta que hice este video. También la reciente pérdida de Daniel Gallegos, según internet un dramaturgo que propulsó el teatro en el país, desconocido para mí también. Esto y más propone, en este nuevo ciclo, potenciar la sostenibilidad de la feria y promover la sed de conocimiento, expresión y desarrollo de las personas. Ahora bien, ¿qué tal está la feria? La feria está genial, no es un análisis muy profundo, pero tras el stand en que quedó mi biblioteca, no soy capaz de mucho más. El ambiente era agradable y las personas se comportaban melifluamente. ¿Qué tal los precios? Pues en la mayoría de los casos buenos. Eso sí, una gran parte de los libros son usados. Sí, hacen presencia las librerías grandes con libros nuevos, pero yo fui por los usados y los baratos. ¿Va mucha gente? Sí, pero de tener que ponerse en una escala, estaría en el medio, no es engorroso, pero tampoco es un secarral. Ahora un par de entrevistas con caballeros que me dijeron sí. Antes tenían que colocar letra por letra para poder elaborar cada palabra y hasta cada página de un libro, por ejemplo. Esto que ustedes ven aquí da como resultados como este. Los tipógrafos de ese tiempo tenían que desarrollar la habilidad de leer al revés, porque aquí todo está colocado al revés, para que al momento en que ya se imprime se lea al derecho. Y todo era un proceso manual, se hacía esto manual, se entintaba con un rodillo como esto, que es manual, se le pasaba la tinta, se colocaba el papel y aquí esto era la prensa que ya hacía que se imprimiera. Esto es como de la época de 1430 por ahí aproximadamente. Y es un sistema que ya está obsoleto, ya la Biblioteca Nacional no lo dispone, pero sí es el inicio de ahora la tecnología avanzó y es una reliquia que traemos para que los ciudadanos tengan noción de cómo inició esa parte histórica de la inclusión. ¿Literatura clásica coloquial o es algo nuevo? No, todo este material que ves aquí es literatura costumbrista costarricense. O sea que aquí está Tatamundo y esa gente. ¿O? Bueno, estos son autores anteriores a mí, pero aquí son más contemporáneos. Estos libros son publicaciones sobre dichos, refranes, bombas, retahilas, comida, bebidas, historias y leyendas. Todo ese material pico está presente en este. ¿Y cuáles son los más famosos? Nosotros tenemos libros muy importantes como Costa Rica, leyendas y tradiciones. Está aquí. Y luego tenemos historias y leyendas de Costa Rica, además de comidas y bebidas de Costa Rica, que es muy buscado por la gente. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Yo me llamo Carlos Arauz, soy un escritor costumbrista costarricense. Ahora vamos con los libros que adquirí. Todas las sinopsis son tomadas de la contraportada o de la Wikipedia. El viejo y el mar, por Ernest Hemingway. Un pescador con mala suerte que zarpa aguas más dadivosas y se encuentra con la batalla más importante de su vida, los millennials. Mujercitas, por Louisa May Alcott. La historia de una madre y sus 4 hijas que superan sus problemas cotidianos con la fuerza del amor y la comprensión mutua. ¡Ay, mi diabetes! Mientras el padre está en el frente bélico. Canción de Navidad por Charles Dickens. Ya estoy imaginando el video de diciembre. ¿Es necesario hacer siquiera una introducción? Es esa, la de los 3 fantasmas de Navidad.
Drácula, por Bram Stoker. La Santa Biblia de las novelas vampíricas. La Guerra de los Mundos, por H.G. Wells. Si los chistes repetitivos funcionan, ¿por qué yo debería actualizar los míos? Retórica, de Aristóteles. No tengo mucho que decir sobre este. Quizá con la retórica de Aristóteles podrás ganar cualquier discusión. El Manifiesto Comunista, por Karl Marx. Evidentemente era una broma, aunque puede que no del todo. Con un creciente grupo de comunistas es necesario conocer sus puntos débiles y falacias para no quedar como un memo cuando debate con alguno. De tener que agregar algún pensamiento final sería de que por mediante los libros o películas, en el caso del Festival Internacional de Cine, que este año no se hace mal. Podamos dejar a un lado nuestras diferencias y podamos llegar a un entendimiento y poder avanzar quizá como civilización. Sin nada más que decir, adopo.